Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de estudios sobre viendo a Cristo en toda la Biblia. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del Nuevo Testamento, específicamente el día de hoy con el libro de Hechos. Nos referimos entonces a nuestro estudio de ver a Cristo específicamente en el libro de los Hechos. En un inicio, el libro de los Hechos era parte de un solo tomo, bajo el mismo autor, junto al Evangelio de Lucas, lo que se le denominaba Historia de los orígenes cristianos. Ya Hechos y Lucas entonces eran considerados un solo libro, y luego en el siglo III, en el siglo IV, eh, el Evangelio de Lucas pasó a ser un solo tomo con el resto de los cuatro evangelios. ¿Ya? De hecho, sobre esto, en Hechos, al inicio del libro, los primeros dos versículos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Entonces el libro de Hechos comienza diciendo, en el fondo, esta es la segunda parte de un tomo, ya de una compilación de dos tomos, ¿ya? Entonces, el Evangelio de Lucas nos habla sobre el ministerio de Cristo, las cosas que Jesús hizo y enseñó. Y en este segundo tomo nos habla sobre la iglesia como tal, la recepción del Espíritu Santo y el ministerio de los apóstoles. De ahí que nosotros hablemos en la Biblia sobre la doctrina de los apóstoles. En el capítulo 2, más adelante en Hechos, los versículos 41 y 42, hablando ya del funcionamiento de la iglesia, cómo se reunían, cómo participaban, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Fijémonos aquí como Lucas señala que la iglesia se mantenía perseverando en la doctrina de los apóstoles, a lo que Pablo, escribiéndole a Timoteo, se refiere como la sana doctrina, y a lo que también Judas se refiere como la fe una vez dada a los santos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo explico? Porque una vez que el Señor ascendió, dejó a los apóstoles para liderar y evangelizar, liderar la iglesia y evangelizar. Y como Él les enseñó en primera fuente, de hecho, los que escribieron escritos en la Biblia fueron inspirados directamente por el Espíritu Santo, les encargó a ellos la doctrina, la sana doctrina, la fe que una vez fue dada a ellos, que ellos la predicaran. De ahí que en los primeros siglos, la iglesia primitiva, pero también en los primeros siglos, se llamase a la sucesión apostólica, es decir, a que algún apóstol hubiese fundado la iglesia o un sucesor de él, porque la doctrina que ellos predicaban era la doctrina de Cristo mismo, que aquí en Hechos se identifica como la doctrina de los apóstoles. Por esta razón es que este segundo tomo, luego del Evangelio de Lucas, le llamamos los Hechos de los Apóstoles. Desde el siglo II, con Ireneo, y ya se le acuñó esto, y con los padres apostólicos también se acuñó la misma expresión, el mismo nombre, los Hechos de los Apóstoles. Por eso entonces hago toda esta introducción para señalar por qué al libro lo llamamos los Hechos de los Apóstoles, no solo porque se acuñó por la iglesia primitiva, sino que esto tiene un significado. Porque la doctrina de los apóstoles, la fe una vez dada a los santos, es la que era predicada, ¿ya? Nosotros podemos llamar el Evangelio, pero aquí se la acuña como la doctrina de los apóstoles. Era muy importante porque ellos lo habían recibido de primera mano de Cristo. Entonces, de aquí que el crecimiento de la iglesia en los primeros siglos, a este libro se le llama los Hechos de los Apóstoles. Ya teniendo eso en mente, ya consensuado el nombre del libro, obviamente su autoría, como ya lo mencioné, fue Lucas, que era un compañero de viajes de Pablo. La fecha de la escritura fue aproximadamente el 64 después de Cristo, entre el 64 y el 70, ¿ya? Dos cosas importantes. Primero, fue escrita previo al incendio de Nerón en Roma. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, el libro de Hechos culmina con el ministerio de Pablo. En ninguna parte se señala o se intuye la muerte cercana de él. Porque, previo al incendio que causó Nerón en Roma el año 64, la postura de Roma hacia el cristianismo era de tolerancia, ya era de cierta resistencia, pero en ningún caso era terrible. Lo que sí ocurrió una vez luego del incendio de Nerón en Roma. Ahí la persecución se convirtió en terrible.
En cambio, Lucas en Hechos nunca señala esto. Más que nada en Hechos mantiene una posición más bien laxa, más bien liviana de la ley hacia los cristianos. Nunca señala una persecución terrible. Por eso se cree que fue previo al incendio. Pablo se estima que murió entre el 68 y el 70 después de Cristo. Entonces sí o sí fue antes de esto, porque Hechos culmina sin Pablo sentir su muerte todavía cerca. Recién esto lo vemos en la epístola de Timoteo, la segunda epístola de Timoteo. Y obviamente también previo a la caída de Jerusalén, que fue el 70. Ya, previo a la caída de Jerusalén, porque el Hechos lo habría mencionado, sí o sí, como algo importante, ya que gran parte del libro de Hechos señala y narra el crecimiento de la iglesia en Jerusalén mismo. Entonces, una parte importante de su libro, si hubiese existido ya la caída, lo habría mencionado, cosa que no es así. De aquí que podamos concluir que el libro fue escrito aproximadamente el 64 después de Cristo. Temas principales. En primer lugar, debemos considerar a Lucas, ya lo vimos en el libro, en el Evangelio según Lucas, Lucas como un recolector con mucha meticulosidad de los hechos de Cristo en el Evangelio. ¿Ya? Cuando vimos el libro de Lucas la semana pasada, el Evangelio de Lucas, eh, él señala que él recolectó información con mucho esmero de quienes habían visto y oído a Cristo mismo de forma directa. Con esta misma meticulosidad, entonces, Lucas extiende este estudio al libro de los Hechos. Muchas cosas él las vio en primera mano, pero también investigó mucho. De aquí que encontremos análisis geográfico exhaustivo, las distancias, los tiempos, las características de los lugares, las personas que existieron. Entonces, el libro de los Hechos es principalmente una cuidadosa historia, muy meticulosa, con muchos detalles del desarrollo de la iglesia el primer siglo. Específicamente, el libro de los Hechos señala el ministerio del Espíritu Santo y cómo éste, a través de los apóstoles, expande el Evangelio a una velocidad abismal. En el inicio del libro, de hecho, encontramos en el primer capítulo que dice: más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el último de la tierra. Cristo cuando asciende, promete esto, asciende a los cielos, promete esto, y llama a sus apóstoles a hacerle testigos por lo último de la tierra. Entonces el libro de los Hechos, la segunda parte del Evangelio de Lucas, narra el cumplimiento de estas palabras de Cristo, ¿ya? El cómo la iglesia primitiva se apropia de las palabras del Señor, en que recibiendo el Espíritu Santo, le son testigos en Jerusalén en primer lugar, luego en Judea y en Samaria, y finalmente hasta el último de la tierra. Teniendo en mente entonces los temas principales y cómo el desarrollo meticuloso, el análisis meticuloso sobre el desarrollo de la iglesia, veamos un bosquejo general. En primer lugar, como les decía, de las palabras de Cristo, cómo le fueron testigos en Jerusalén. Del capítulo 1 al 8 nos encontramos con la palabra del Señor expandiéndose en Jerusalén. Vemos el bautismo del Espíritu Santo con la consiguiente predicación de Pedro en Pentecostés. Luego vemos varios eventos en que los apóstoles dan sanidad, sanan en el nombre del Señor, predican, pero también, de la misma forma, son perseguidos. Estos primeros capítulos también nos señalan la vida cotidiana de la iglesia, el amor que tenían, cómo perseveraban juntos, cómo se amaban, cómo tenían sus cosas en común, etc. Y también en esta primera sección vemos el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia, donde debido a su fe es condenado a muerte, a morir apedreado. Como segunda gran sección del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos ya, aquí estamos siguiendo el orden de las palabras de Cristo, entonces en primer lugar le fueron testigos en Jerusalén, pero luego le fueron testigos en Judea y en Samaria, estos 4 capítulos del 8 al 12. Aquí encontramos el ministerio de Felipe, donde ya el evangelio comienza a salir de los límites israelitas, ya con la predicación al etíope. Encontramos ya a Saulo de Tarso, la conversión de él y su ministerio. También encontramos a Pedro y Cornelio, cómo es predicado el evangelio a los gentiles. Nos vemos también la instauración de la primera iglesia gentil, que es en Antioquía, y también nos encontramos con la afrenta del rey Herodes Agripa I, ya cómo se agrava la persecución en manos de él. Como tercera gran sección, ya siendo testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, también los apóstoles le son testigos hasta los confines de la tierra. En los capítulos del 3 al 20, específicamente en Asia y en Grecia. Nos encontramos con el primer viaje de Pablo, principalmente en Antioquía de Pisidia y en Listra. Su segundo viaje
principalmente en la capital de Grecia, en Atenas, y su tercer viaje donde ya Pablo se despide de la gran iglesia de Éfeso. Y la última sección, donde le siguen los confines de la tierra, ya específicamente en el Imperio Romano, los últimos capítulos del 21 al 28. Vemos la defensa de Pablo en Jerusalén, cómo es juzgado en Cesarea, cómo es juzgado por Herodes Agripa II y finalmente el viaje de Pablo a Roma. Luego de esto es encarcelado, no está aquí en este libro, pero luego es encarcelado, viaja nuevamente, vuelve a ser encarcelado y ahí finalmente es muerto. Que no está aquí, pero en el resto de sus cartas sí está la evidencia de esto. Este es el bosquejo general del libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles. Como les decía, en primer lugar le fueron testigos en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y luego en los confines de la tierra, hacia Grecia y finalmente en Roma. ¿Cómo encontramos el carácter de Dios manifestado en el libro de los hechos de los apóstoles? ¿Cómo podemos percibir a Dios de mejor manera? ¿Cómo podemos hacer teología del libro de los hechos? En primer lugar, el libro de los hechos de los apóstoles repite y refuerza la visión de Lucas en su evangelio. Recordemos que eran parte de un mismo tomo. Entonces, la connotación, el lenguaje, la visión de Dios, la perspectiva de Dios es la misma que el evangelio según Lucas. ¿Ya? Entonces lo que hace es repetir y reforzar, solamente que ahora ya no es con Cristo en la tierra, sino que es con el ministerio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ideas que viene a repetir y a reforzar, en primer lugar, la soberanía de Dios sobre la historia y sobre la redención. Me explico. Ya en el Evangelio de Lucas lo encontramos, pero aquí en los Hechos de los Apóstoles lo indica cómo el Señor es soberano sobre la historia. Es soberano sobre el Antiguo Testamento, sobre toda la historia de la humanidad, desde la creación. Es soberano, de hecho, hasta esos tiempos contemporáneos, soberano sobre el Imperio Romano, sobre los griegos, soberano sobre los reyes, soberano sobre las personas, soberano sobre los pueblos, soberano sobre la naturaleza. Pero también en los Hechos de los Apóstoles refuerza la idea, ya vista en Lucas, en cómo Dios es soberano sobre la redención, cómo Dios envió a su Hijo venido al cumplimiento del tiempo, cómo el Señor sujetó a Cristo a la mansedumbre de ser un siervo, cómo los hombres apresaron a Cristo y lo mataron según el plan de Dios mismo, soberano sobre esto, y cómo el Señor resucitó a Cristo y lo glorificó y está sentado a su diestra. De esta manera, Él es soberano de principio a fin sobre la redención, sobre el plan de salvación, en que nuestras almas puedan ser redimidas. El Señor es soberano sobre eso. El libro de los Hechos lo confirma y lo reafirma. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla del Señor siendo soberano a través del proceso de salvación de una manera más terrena, donde la salvación es manifestada a través de los apóstoles, liberando a las personas de la angustia física y también liberándolos de la opresión económica, ¿ya? Pero siempre de manera parcial, ya que este proceso de salvación era completo al ser reconciliados con Dios y de la misma forma a través de Cristo obtener la vida eterna. Entonces el Señor es soberano sobre esto a través de los apóstoles, liberando de forma terrena, pero también liberando de la esclavitud del pecado y alcanzando la vida eterna. De la misma forma en este libro obviamente vemos el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y cómo de esta manera esta imagen, este fenómeno escatológico marca el fin de los tiempos, donde inicia el gobierno de Jesús y a través del gobierno de Jesús, como manifestación terrena de esto, la formación de su pueblo, la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué digo esta señal escatológica? Ya que el derramamiento del Espíritu Santo inicia el fin de los tiempos, que culminará con la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Y a través de la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo obra plenamente, dando frutos de su presencia, ocurriendo milagros, cuando existían los dones de sanación, dones de lenguas, el fruto de mantener la comunión en la iglesia, permitiendo un crecimiento sumamente acelerado, debido a la presencia y ministerio del Espíritu Santo. Cómo se expande el Evangelio a una velocidad que no ha tenido registro. La velocidad con la que fue expandida durante los primeros 40, 50 años, el primer siglo, no se ha visto el resto de la existencia humana. Nuestros últimos 2000 años de historia no ha crecido nunca el Evangelio tan rápido como creció en esos primeros años. Todo producto del Espíritu Santo. El centro de nuestro estudio, cómo podemos ver a Cristo en el libro de los Hechos, como Jesús, nuestra misión continua. Jesús, nuestra misión continua. El versículo que ya mencionábamos delante, que lo vamos a ocupar alto, el versículo 8,
Cristo ascendiendo, les dice, previo a ascender, les dice a sus apóstoles, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es súper importante porque estas palabras de Cristo indican que la cristiandad no es teórica, sino que la cristiandad es práctica. El Señor viene a la tierra, el Señor ministra con sus apóstoles, el Señor predica el Evangelio y les dice, yo ahora me voy, pero ahora con la virtud del Espíritu Santo, ustedes van a predicar, ustedes van a recorrer la tierra, donde ustedes anden, mientras van haciendo su vida, van a ir predicando el Evangelio a todo el que los rodea. Eso es el libro de los apóstoles, eso es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el ministerio el mandamiento de Dios a su iglesia, de serles testigos. En primer lugar, en el libro de los Hechos, vemos cómo él comisiona a sus seguidores. ¿Ya? Vamos a ir haciendo paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para poder ver a Cristo siendo el cumplimiento pleno aquí en el libro de los Hechos. En Isaías 43 encontramos que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraños. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nos encontramos aquí a Isaías, en nombre de Dios, diciendo, yo soy Dios, yo soy Jehová, ustedes son mis testigos, ustedes atestiguan mi nombre, ustedes predican mi nombre, yo soy Jehová. Pero aquí en Hechos 1:8, el versículo que tenemos ahí arribita, nos dice que efectivamente este es Cristo. Cristo hablándole, diciéndole a su pueblo, ustedes son mis testigos, ustedes me serán testigos por toda la tierra. Entonces, él comisiona a sus seguidores a serle testigos. Cristo es el que en Isaías se prefiguraba diciendo, ustedes, mi pueblo, son mis testigos. Aquí en Hechos encontramos lo mismo. Cristo diciendo, ustedes son mis testigos. El pueblo único que existió desde siempre, la iglesia, compuesta por el Israel espiritual, dentro del Israel carnal y también dentro de los gentiles. ¿Ya? En segundo lugar, vemos a Cristo en el libro de los Hechos, señalando que Él es el único nombre en el que se puede encontrar salvación. En el mismo libro de Isaías encontramos, capítulo 45, dice, publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea, Jehová indicando que fuera de Él no hay salvación. Él es el único y suficiente Dios, Él es justo, el único Salvador y fuera de Él no hay. Hablando de Cristo, Lucas en Hechos 4 nos señala lo mismo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el único nombre en que podemos ser salvos es en Cristo. Lo que ya nos prefiguraba en Isaías 45, en Hechos nos revela que efectivamente es Cristo. También Jesús es el Dios que conoce los corazones. En Jeremías dice, yo Jehová, que escudriño los corazones, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando se refiere, en general, el análisis de los órganos del cuerpo indican muchas cosas, obviamente del corazón van a la vida, pero también los riñones es algo sentimental. Generalmente se refería en la antigüedad, en el pueblo de Israel, o en general la literatura de esa época, con los riñones el área sentimental, lo que nosotros hoy día le atribuimos al corazón. Ellos decían que el corazón manaba la vida, o sea, el corazón era el flujo de todo, pero los riñones eran el receptáculo de los sentimientos. Y aquí dice, yo Jehová, conozco sus corazones, conozco sus razones y también conozco sus sentimientos. Y en Hechos nos dice que efectivamente este es Cristo. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos. Entonces le dicen, orando, oran a Cristo y dicen, tú Señor, conoces el corazón de todos. ¿De qué nos hablaba Jeremías 17? Efectivamente es Cristo. Cristo conoce nuestros corazones. Obviamente, Cristo, Jesús, es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Él es el rey ungido. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios a David. El Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces David señala cómo los pueblos se amotinan contra Dios mismo y contra el Rey de Reyes, que es Cristo. ¿Cómo sabemos que es Cristo? Hechos 4 dice,
que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Fijémonos en esto. Está citando literalmente acá el Salmo 2, versículos 1 y 2. Y él indica quién es el ungido de Jehová contra el cual se amotinan las gentes. ¿Quién es este rey de reyes? Cristo. Y continúa, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Entonces, ¿quién es el ungido de Jehová contra el cual se amotinan las gentes? ¿Quién es el rey de reyes a los cuales la gente le debe lealtad y debe rendirse en sometimiento? Cristo. Jesús es el Cristo, el rey ungido. Cristo también está sentado a la diestra de Dios Padre, sentado de una manera figurada, ha resucitado y ha sido glorificado por Dios. Salmo 16 dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya hemos visto estos versículos cuando vimos a Cristo en el libro de los Salmos, pero así lo veíamos a futuro. Salmos predicando a Cristo. Pero ahora vemos desde los Hechos el cumplimiento de los Salmos. Vemos a la inversa. Hechos 2 dice: varones hermanos. Acá estamos hablando de Pedro en Pentecostés predicando. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, Pedro va a citar este capítulo, pero él dice, parte diciendo: oigan, estamos todos de acuerdo en que efectivamente el cuerpo de David está enterrado acá y sabemos dónde está y su cuerpo está acá. Y continúa: empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, aquí Pedro está señalando directamente a Cristo y dice, de ahí al que el patriarca David, el que ustedes tanto respetan, él decía, eh, mi carne reposará segura, no dejarás que mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí Pedro le explica y dice, efectivamente no era David, porque David murió y su cuerpo está aquí enterrado, sino que David sabía que de su descendencia vendría el cumplimiento de esto. Él era el Cristo. Entonces David profetizó directamente, oficiando como profeta, profetizó al Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando vemos anunciada la resurrección y la glorificación sentándose a la diestra de Dios, un descendiente de David, en el Salmo 16 nos indica esto. Hechos, Pedro mismo predicando, dice del que el que hablaba David es efectivamente Cristo. También vemos a Cristo como el siervo sufriente. Capítulo 53 de Isaías, conocidísimo, sobre todo para época de Navidad. Pero vemos, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando hablamos de Cristo prefigurado en el libro de Isaías, consideramos ampliamente este capítulo. Pero aquí en Hechos 8 nos aclara y nos dice, lo que vieron a ustedes hace meses ya en el libro de Isaías, como a futuro, aquí yo les indico que efectivamente su cumplimiento era en Cristo, para que no les quede dudas. Dice el capítulo 8, y el lugar de la escritura que leía era este. Este es el etíope. Está con una porción de la escritura en sus manos cuando se encuentra con Felipe. Y la porción de la Biblia que leía era esta. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que le trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación, su juicio fue quitado. Más su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Esto estaba leyendo el etíope, ¿ya? Estaba leyendo Isaías 53, la porción de Isaías 53. Y le responde el eunuco a Felipe y le dice, ruégote, ¿de quién es el profeta? ¿De quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? El etíope le pregunta, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es este afligido, este cordero que fue llevado al matadero?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces Felipe le explica al eunuco y le dice, mira, Isaías está hablando de Cristo. Efectivamente, este es el Cristo. Y le predicó el Evangelio de Cristo al eunuco. También, como cierre precioso, el libro de los Hechos también nos anuncia el retorno físico y visible de Jesús desde los cielos. Ya nos anuncia la segunda venida de Cristo. En el primer capítulo de Hechos, hablando todavía como siendo la continuación del Evangelio de Lucas, nos habla de la ascensión de Cristo. Los ángeles, cuando presencian esta ascensión, les dicen, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles ya nos anuncia y nos promete la segunda venida de Cristo, ya en gloria y majestad en el cielo. De esta forma también, cuando el Señor vuelva, Él será juez de las naciones. Él será el juez al cual tendrán que rendir cuenta todas las naciones. En el capítulo 10 de este libro encontramos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cristo en su segunda venida ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Hechos 10 nos lo señala. Y también, hablando de su segunda venida, esta marcará la restauración de todas las cosas. Cuando Cristo vuelva en gloria y majestad en su segunda venida, Él juzgará a las naciones y Él restaurará todas las cosas. Hechos 3 nos dice, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. O sea, Cristo estará en el cielo hasta su segunda venida. Y en su segunda venida, el fin de los tiempos, serán restauradas todas las cosas, lo que llamamos nosotros el cielo nuevo y la tierra nueva. Así vemos Cristo en los hechos. Vemos prefigurado desde el Antiguo Testamento, vemos su ministerio en la tierra y también vemos su segunda venida. De esta manera podemos enriquecernos en el amor del Señor, entendiendo mejor el Antiguo Testamento, entendiendo mejor los Evangelios y también entendiendo mejor lo que será el Apocalipsis. El libro de los Hechos de esta manera nos muestra a Cristo desde varias perspectivas. Espero en el Señor que sea de bendición este estudio, espero en el Señor que podamos crecer en gracia y conocimiento en su santo nombre y que nos motive esto a tener vidas más santas, a poder apartarnos más para el Señor, a poder servirle mejor y sobre todo a tener amor por las almas perdidas y predicar siempre su santo evangelio. Que el Señor les bendiga.